¿Y ahora qué hago con esta proteinuria? Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes escenarios a los que nos vemos abocados cuando una paciente tiene proteinuria positiva. Empecemos por decir que en los últimos 40 años se reconoce que los estados hipertensivos durante el embarazo que se asocian a proteinuria tienen una mayor morbilidad e incluso mortalidad materno-perinatal. En los últimos años ha venido una reinterpretación de todos los escenarios en donde la proteinuria en el embarazo se encuentra presente. Es así como vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, proteinuria en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial crónica para definir si tiene o no preeclampsia. Es importante aclarar que una mujer joven en edad reproductiva hipertensa crónica que queda en embarazo, alrededor del 15% de ellas van a tener proteinuria. Entonces, definir preeclampsia agregada en estos escenarios no es fácil. Tradicionalmente se ha dicho que cualquier paciente que supere el valor de 300 miligramos por decilitro ya tendría un diagnóstico compatible con preeclampsia. Sin embargo, como mencionábamos al inicio, muchas de ellas ya vienen con algo de proteinuria y esa es la razón por la cual algunos expertos consideran que para hablar de preeclampsia agregada en pacientes hipertensas crónicas proteinúricas es importante tener una proteinuria de 500 o incluso de 1 gramo. Resumiendo, ¿cuál es la recomendación en este sentido? A mayor proteinuria es mucho más probable que exista preeclampsia agregada, mientras que proteinurias límites alrededor de 300, ese diagnóstico puede ser cuestionable. Segundo, la proteinuria como piedra angular para el diagnóstico de preeclampsia. En los últimos años, ¿cierto?, la fisiopatología de la preeclampsia se ha venido esclareciendo un poco más y hoy se entiende que la preeclampsia es una disfunción placentaria con una repercusión en el endotelio y esta situación es la que nos permite explicar que existen muchos órganos afectados, es decir, todos los órganos de la economía que tienen endotelio van a estar afectados. El hecho de que uno de ellos, el riñón, no tenga una afectación significativa no quiere decir que la disfunción placentaria no esté presente. Es por eso que hoy en día las guías a nivel mundial llegan a un acuerdo en mencionar que el hecho de no tener proteinuria en un contexto clínico no descarta la enfermedad. Tercero, la proteinuria como indicador de severidad de la enfermedad. Y aquí es importante tener en cuenta los dos extremos. Una paciente con proteinuria mínima o ausente no quiere decir que no tenga nada o que la enfermedad sea leve. Se ha documentado mortalidades maternas con proteinurias incluso negativas. Y lo que sí es importante aclarar es que a mayor proteinuria e incluso en rango nefrótico, el manejo, ¿cierto?, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque estas pacientes van a tener como característica una fuga capilar importante y la fuga capilar se asocia a hipertensión. Entonces no es infrecuente que una paciente con una proteinuria en rango nefrótico termine con 1, 2, 3 e incluso 4 hipotensores y diurético. Entonces, a mayor grado de proteinuria sí va a tener una mayor morbilidad asociada. Cuarto, el hecho de que una paciente tenga una proteinuria positiva no quiere decir que tengamos que seguirla durante el embarazo con más proteinurias. Es decir, el aumento de una proteinuria que ya previamente es positiva no se asocia con un empeoramiento clínico de la paciente. Entonces la recomendación actual es no repetir una proteinuria que ya es positiva. Quinto, pacientes que tienen proteinuria negativa, pero que tienen un contexto clínico muy sugestivo de preeclampsia, sí es importante documentar la presencia de la proteinuria, es decir, que pacientes con proteinurias negativas que persisten con un cuadro clínico sugestivo, se les puede repetir la proteinuria. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente el hecho de tener proteinuria positiva va a confirmar el diagnóstico, ¿cierto?, en casos dudosos, pero adicionalmente nos va a marcar el pronóstico cardiovascular de la paciente a mediano o largo plazo. Hoy en día se sabe que las pacientes proteinúricas están más expuestas a tener infartos y accidentes cerebrovasculares alrededor de los 50 años. Resumiendo, la proteinuria sí es importante documentarla,
pero hoy en día no es la piedra angular para el diagnóstico ni para el establecimiento de la severidad de la enfermedad cuando ésta progresa. Gracias.